Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Más de 40. En el vídeo de hoy os voy a hacer algo que me habéis pedido mucho. Un suavizante para el pelo totalmente natural, sin ningún tipo de químico, que sea económico, que sea eficaz y que al mismo tiempo nos va a resolver otro tipo de problemas o inconvenientes que nos van surgiendo en el cabello. Prestar mucha atención tanto a lo que digo como a lo que escribo en el vídeo, porque creo que puedo resolver todas vuestras dudas. ¿Empezamos? Bueno, ya tengo aquí todos los ingredientes preparaditos y listos para usar. Vinagre de manzana, un frasco debidamente esterilizado y limpiado con alcohol, 50 gramos de flor de lavanda de cultivo ecológico y también vale el espliego. También tengo 20 gramos de salvia y 20 gramos de flor de caléndula, todo ello sequito. Todos estos ingredientes los podéis encontrar en herbolarios o por internet. Yo los tengo de cultivo propio, ya que en la mayoría de los casos compro mis plantas y las cultivo sin abono y sin nada. Pero si no los tenéis, no tenéis posibilidad de cultivarlo, como digo, en tiendas especializadas o por internet. Y el vinagre, si no tenéis vinagre de manzana, podéis utilizar vinagre de vino normal. Lo que hago es poner toda la hierba aquí en el frasco, bien limpiecito. Si no tenéis báscula para poder pesarlo, más o menos un puñado grande de flor de lavanda y medio puñadito del resto de las plantas. Y a continuación le voy a poner medio litro aproximadamente de vinagre de vino o de manzana preferiblemente. Tienen que quedar bien cubiertos, a más planta un poquito más de vinagre para que quede bien sumergida y extraigan los principios activos. Mirad, este preparado va súper bien como suavizante para el pelo, natural. No tiene ningún tipo de producto extraño, ya estáis viendo que es totalmente natural y sano, no produce alergias ninguna, tiene un beneficio muy grande para el cuero cabelludo ya que elimina la caspa, da un montón de brillo al pelo y además si lo utilizáis en los niños evita que puedan haber posibles brotes de piojillos que siempre lo suelen coger en el colegio. Si además de todo esto veis que tenéis pérdida de cabello, que lo tenéis frágil, podéis añadirle un puñadito de ginkgo biloba y cola de caballo. La cola de caballo os va a mejorar la calidad del pelo, lo va a nutrir, acelera el crecimiento y el ginkgo biloba activa el riego sanguíneo, os va a dar fuerza, os va a reparar las zonas dañadas, da mucha vitalidad y evita la caída. De esto tenéis que añadir también como un par de cucharaditas de cada uno de ellos. La lavanda va a ayudar a controlar la caída, lo va a fortalecer, aumenta la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. La salvia refuerza la fibra capilar, da brillo y vigor. Y la caléndula, al ser cicatrizante y antiséptica, va a actuar directamente sobre el cuero cabelludo. Va a aliviar picores, evitar la caspa y potenciar el crecimiento. Bueno, una vez que ya lo tenemos así en el bote, bien cubierto, que no nos quede nada de la flor al aire, lo vamos a tapar, bien tapadito. Y lo vamos a mover para que todas las hierbas se mezclen bien. Si lo queréis solamente como suavizante y que os acondicione un poquito el cabello, solamente los 3 ingredientes primeros. Si lo queréis además para ayudar a evitar la caída, añadid el ginkgo biloba y la cola de caballo. Y ahora lo vamos a dejar durante 15 días. Yo me gusta meterlo en un armario para que no le dé mucho la luz y de vez en cuando moverlo, así para que el vinagre empiece a extraer todos los principios activos de estas plantas. Y cuando ya pasen los 15 días, pasamos a hacer lo que viene a continuación.
Si todavía no te has suscrito, recuerda, más de 40, activa la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Bueno, aquí lo tengo ya, han pasado 15 días, el vinagre se ha puesto con un color un poquito más doradito y ya ha extraído todos los principios activos. Tengo aquí un bote de 1 litro de capacidad y lo voy a poner prácticamente lleno de agua, porque este preparado no me lo voy a poner directamente en el cuero cabelludo, sino que lo voy a utilizar como aclarado y rebajado con agua. Voy a filtrarlo, a colarlo, para que no le quede ningún tipo de planta ni impureza. Entonces lo voy a volcar sobre un colador para que me quede el contenido totalmente limpio. El bote en el que lo estoy haciendo, por supuesto que tiene que estar limpio, desinfectado y pasadito por alcohol. ¿Y qué cantidad vaya a utilizar de este preparado? Pues entre 1 y 2 cucharadas diluidas o disueltas en 1 litro de agüita. Ahora lo movéis bien y el último aclarado os lo hacéis con esto. Mirad si tiene rendimiento, o sea, sale medio litro de vinagre de preparado y solamente gastáis 1 o 2 cucharaditas por cada litro de agua. Yo lo que hago es que cuando se me termina este preparado lo tomo del recipiente y vuelvo a echarlo de nuevo. No hago mucha cantidad, lo voy haciendo conforme me va haciendo falta. Si tenéis el cuero cabelludo un poquito más seco, podéis añadirle una gotita de aceite esencial de poleo menta o de romero. A mí me gusta ponerle un par de gotitas porque le da muchísimo frescor al cuero cabelludo. Y también me gusta ponerle un poquito de aceite esencial de salvia, ya que este aumenta todavía más el potencial del cabello. Le voy a poner también 2 o 3 gotitas más. Y ahora ya lo muevo y lo dejo listo para usar. Yo siempre lo tengo en mi bañera y cada vez que me lavo mi cabello me lo pongo y os aseguro que es espectacular. Y ahora, mi gente guapa, os anticipo cuál será el próximo vídeo que ponga. Un jabón de glicerina y hierbas maravilloso para aquellos que no os gusta utilizar la sosa para hacer jabón natural para la piel. Una vez que ya está el preparado hecho, ¿cómo se utiliza? Pues muy fácil. Os laváis el pelo como acostumbréis, con el champú habitual que tengáis, de forma normal. Os lo aclaráis ya que lo tengáis limpio totalmente. Imaginaros como lo hacéis siempre. Tenéis a mano el botecito y el último aclarado os lo hacéis con esto. Como el pelo ya está suficientemente limpio y aclarado sin restos ningunos de champú, no hace falta que echéis todo el bote entero. Con echar más o menos lo que entra en un vaso es suficiente. Como lleva el dosificador o el chorrito de boca fina, pues simplemente si estáis en la ducha, pues os regáis bien el cabello y os dais un suave masaje para que penetre bien. Se os va a quedar el cabello suave, con una sensación de limpio maravillosa, y cuando se seca no huele absolutamente nada. Si acaso os queda un ligero olorcito a los aceites esenciales que le hemos puesto. Siempre os digo, todo este tipo de productos naturales no es ponértelo y hacerte un efecto inmediato. Sí, te va a quedar desde el primer momento brilloso, te va a quedar suave, te va a quedar con cuerpo, pero el fortalecer el cabello, el evitar la caída, eso tiene que ser con el uso continuado. Al mes y pico ya se empiezan a ver los resultados extraordinarios. No dejéis de hacerlo, no cuesta nada. Ya habéis visto lo rápido de hacer que es y es totalmente natural. Lo podéis usar todas las veces que queráis. En niños, en cabellos teñidos, en cabellos sin teñir, en cualquier tipo de cabello. Si lo utilizáis en vuestros niños para aclarado,
le ponéis unas gotitas de aceite esencial de árbol del té y evita también pues los molestos piojos cuando se está sobre todo en el colegio. Así que nada, estoy segurísima de que si lo hacéis os va a encantar y vais a repetirlo. Y ya me decís en un comentario si os ha gustado la receta, si la vais a poner en práctica, si ya la habéis usado, me decís después, pues me ha encantado o no me ha gustado nada. Eso ya como a cada uno os venga bien. Y nada, decidme también desde qué lugar del mundo me veis para yo saber el alcance que tienen mis vídeos. Y ya para terminar os pido, como siempre, que compartáis el vídeo y si no estáis suscritos, suscribiros, darle a la campanita, no os cuesta nada y así cada vez que yo subo un vídeo vais a recibir la notificación y la alerta de ya está aquí, vamos a ver lo que nos enseña hoy. En el próximo vídeo os voy a enseñar a hacer un jabón de aloe vera maravilloso para pieles descamadas y delicadas, que no lleva sosa cáustica, sino que es de glicerina. Me lo habéis pedido mucho y lo vais a tener. Así que nada, que os mando muchos besitos. Hasta el próximo vídeo.